Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia de la Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos. Agradecemos tanto su sintonía. Estoy saliendo hoy martes profético es el día de hoy, pero hemos experimentado unos problemas aquí con la tecnología, aquí un poquito con los aparatos de la computadora y por eso es que hemos decidido no sacar el programa el día de hoy, el programa profético, pero hay alguna serie de cosas que quisiera anunciarles y decirles, tomar esta oportunidad para decirle a todos ustedes. A partir de la semana entrante, las personas que necesiten ministración van a poder ser ministrados en la obra de Orange. Yo quiero ministrar a las personas, creo que Dios nos ha dado esa gracia de poder ministrar y expulsar demonios, esas cosas, ¿ve? Pero como son muchas las personas, no siempre puedo atenderlos yo en persona. Pero bueno, aquí estamos poniéndonos a las órdenes de todos ustedes. Si usted necesita ministración, usted puede llamar al área 714-289-3664. Área 714-289-3664 para administración. Que no se me vaya a olvidar recordarles a ustedes que a partir de la semana entrante, el que necesite administración puede llamar a ese número de teléfono. Le va a contestar posiblemente la secretaria de la iglesia, la hermana Rocío, y usted le va a decir que necesita una administración y vamos a tratar de atenderlo nosotros personalmente. Las profecías del día de hoy. Las profecías del día de hoy se le van a estar entregando a los vasos proféticos y ellos se van a encargar de hacérselos llegar a todos ustedes y de llamarlos, de darles el mensaje, ya que pues tuvimos un problema técnico que no nos permitió desarrollar el programa como teníamos, eh, como teníamos el deseo de hacerlo, como lo hacemos todos los días, martes profético. Estamos tratando de ver qué pasó con el programa, qué sucedió con los programas que nos dieron un poquito de problema el día de hoy, ¿verdad? Así que todas estas peticiones, aquí tenemos algunas peticiones, estamos con la petición de la hermana Lidia Cervantes, del hermano José Escondido, de la hermana Marta, tenemos también la petición de la hermana Anita, la petición de la hermana Xiomara García, Lucía Niebla y otras también que les vamos a estar mencionando durante la programación. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad, no solo para decirles a ustedes de que vamos a empezar ya con el proceso de administración y también que pues estamos esperando que el Señor nos dé a nosotros la señal de abrir la iglesia. Hay personas que piensan que la iglesia es el templo, allí el edificio. Hay gente que, con todo el respeto que me merecen, ¿verdad? Yo creo que he aprendido a respetar a los que no piensan igual que uno, pero no es la idea de nosotros. Nosotros pensamos que la iglesia es las personas, son las personas, ¿verdad? Y también creo que no hay que dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso tiene mucho de qué enseñar, mucho que podemos compartir, que no necesariamente nos está obligando a que estemos los 7 días de la semana metidos en el templo. De hecho, hay reflexiones que yo quisiera hacer el día de hoy. Quiero decirles esto. Ojalá que estén sus hijos ahí cerca de usted, sus jóvenes cerca de usted. Voy a decir esto con respeto, ¿verdad? Y sin querer ofender a ninguna persona. No es el deseo contrariar a nadie. Le he pedido al Señor que me dé la gracia para decirle. Mire, la semana pasada, no voy a decir el día, pero la semana pasada estaba haciendo una compra yo en uno de los supermercados de aquí del sur de California, un Ralph's. Y resulta que eran como era tarde, casi las 11 de la noche, cuando salí a hacer unas compras y me entró una llamada. Era una persona, un padre de familia, me dijo era urgente, pero como yo estaba en una situación de hacer unos pagos y todo, le dije, te devuelvo la llamada en 5 minutos, ¿verdad? Y resulta que en 5 minutos le devolví la llamada a esta persona y a esta hermana de la iglesia y me dijo, fíjese que tengo a mi hijo en este momento muy mal, agarró el coronavirus, está con el COVID
Y yo me sorprendí. ¿Cómo Simis está en estas condiciones? Y me describió todo lo que le estaba sucediendo. El problema, dice, es que cuando se infectó, pues obviamente uno no se da cuenta. Hay un momento o un tiempo que uno pasa asintomático, sin darse cuenta que tiene el virus. Entendí yo esto, entendí que el problema era que posiblemente estaban infectados también todos los de la casa. Entonces pregunté que cómo, ¿verdad? Porque yo les he dado instrucciones a ustedes, hermanos de la obra de Orange. Yo les he dado las instrucciones a ustedes. Pero ese es el problema que yo les quiero decir. Qué tremendo es cuando estamos en una pandemia, cuando estamos bajo un trato de peste que viene del Señor y no sabemos seguir las instrucciones. No continuamos con las instrucciones. Entonces, obviamente yo pregunté qué fue lo que sucedió, si yo les di instrucciones, hermanos. Y yo estoy confiado en el que sigue la instrucción, esa persona va a recibir el beneficio de la instrucción si la instrucción viene de parte de Dios. ¿Ve? Entonces, esto quiero hablarlo con todos los jóvenes. Es un muchacho joven, es un jovencito, tendrá anda por los 20 años por ahí. Y sus padres le dijeron que no saliera. Sus padres hablaron con él y le dijeron, no necesitas andar haciendo nada ahí en la calle. Pero usted sabe que cuando uno es joven, creo que todos hemos sido jóvenes, y esto es para los jóvenes, cuando uno es joven, uno cree que se la sabe de todas, ¿verdad? Cuando uno es joven, uno piensa que no lo entienden y uno tiene, obviamente, tiene cierto conocimiento, uno llega hasta cierto nivel de conocimiento de acuerdo a los años de experiencia que han tenido. Imagínense la experiencia de uno cuando tiene 20 años, ¿verdad? Y resulta pues de que hubo discusiones ahí con el padre pues, diciéndole no vayas a este lugar y es que fue a uno de los parques de diversiones. Y ahí posiblemente fue ahí donde él agarró el asunto. Yo quiero decirle a los jóvenes, jovencitos, aprendan a oír la voz de sus padres. Aprendan a escuchar el consejo de sus padres. Hoy estamos orando por este joven a quien amamos pero ¿qué fue lo que sucedió? Que sus padres le dijeron, no vayas al parque de diversiones. No necesitas, no estamos en el tiempo de andar haciendo fiesta cuando está lloviendo la peste allá afuera. La gente del mundo tendrán sus razones. Ellos no están oyendo la voz de Dios, ni están siguiendo las instrucciones de nadie. Ellos pueden hacer lo que quieran. Pero usted tiene instrucciones, hermano que me escucha. Y no hemos aprendido esas instrucciones. Jovencitos, en el nombre del Señor Jesús, yo les pido, respeten los consejos de sus padres. Y dice que hay jovencitos que cuando uno les dice, no vayas a Disneylandia, no vayas a Universal Studios, no vayas a Knott's Berry Farm, no vayas a Raging Waters, no vayas a algún parque de diversión. Hermano, es como que uno los ofende, se enojan. Yo soy libre, soy grande, yo tengo más de 18 años, soy mayor de edad, a mí nadie me manda, yo vivo mi propia hermano. Y después terminan en una cama de hospital, porque no saben oír la voz de la experiencia. Hoy aprendimos algo. La ciencia no lo es todo. La tecnología, qué buena que es, pero no es todo. Hay veces no responde. Hay veces pasan cosas que solamente Dios las puede resolver. Y yo creo que el mundo ha hecho ese problema. El mundo se ha volteado contra Dios. El mundo entero está sufriendo la pandemia de hoy, porque es un mundo que se levantó desafiante contra Dios, contra su autoridad. Jovencitos, tal vez su papá o su mamá no tengan la inteligencia que usted tiene, ni el conocimiento, ni los estudios que usted tiene. Pero es que hay principios espirituales que tal vez ustedes desconocen. Tal vez la experiencia, y yo le decía tengo una nietecita que es mi hijita chiquitita, tiene 13 años,
y le digo, hijita, usted piensa que usted sabe, pero desde lo profundo de su experiencia tan grande de 13 años, a veces usted piensa que sabe. Usted piensa que, usted cree que usted sabe, pero hijita, eres inteligente, estás estudiando, pero te falta experiencia. Y hay otra cosa importante, la palabra de Dios. Es difícil trabajar con los jóvenes de hoy. La mayoría son extremadamente liberales. La mayoría no quiere, las cosas espirituales las menosprecian. Y en esas cosas espirituales hay algo que se llama honrarás a tu padre y a tu madre. Y mire qué tremendo cuando entran en deshonra, cuando no quieren escuchar. Y no solo está bien, estamos de acuerdo que no estén de acuerdo con las opiniones de sus padres. Pero muchas veces el problema es que entran en aspectos de falta de respeto, de gritos, de pleitos con sus padres, que los padres muchas veces no saben qué hacer con los hijos. Yo puedo entender al papá del hijo pródigo. Qué tremendo cuando no puedes detener el hijo y el hijo dice, yo me mando solo, ya soy mayor de edad. Mire, cumplen 18 años y se creen que ya son adultos. Con 18 años, fíjese. A veces hay que ser un poquito humilde y saber que los padres no solo tienen experiencia, hay cosas que saben que el joven muchas veces necesita aprenderlo. Es tremendo es eso. Ahora tenemos que estar intercediendo por un jovencito que contra el consejo de sus papás, contra el consejo de sus adultos, contra el consejo de los mayores, se fue, hizo todo lo contrario y se infectó. Yo le voy a decir algo. Para mí es extraño que se infecte a alguien de nosotros si sigue las instrucciones. La experiencia que yo tengo, y discúlpeme, la experiencia que yo tengo es que la gente que supo seguir las instrucciones están bien, están bien. Yo sé, yo a veces pongo la televisión, ahí el YouTube, veo algunas cosas y miro a algunos hermanos que se congregan en otros lados. Bueno, yo no les garantizo lo que les vaya a pasar. Yo solo le garantizo que cuando Israel supo seguir instrucciones, Israel fue protegido por Dios. ¿Le vamos a decir a Israel que es cobarde? ¿A Israel porque obedeció la voz de Dios? ¿Es Moisés cobarde porque obedeció la voz de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Llévese al pueblo para Gosén. ¿Qué le dijo el Señor? Dígale que se reúnan en sus casas paternas. Solo los egipcios son los que pueden pensar que una persona es cobarde por hacer la voluntad de Dios, que una persona es cobarde por querer seguir las instrucciones de Dios. Esos son los egipcios, los que no son de Dios, y hay muchos de esa gente infiltrada. Hay mucha gente infiltrada en la iglesia en esa forma. Bueno, yo creo también que siempre les he dicho a ustedes que yo pienso que vamos a seguir hablando de lo que es la iglesia antes de la pandemia y lo que va a ser la iglesia después de la pandemia. Pienso que ustedes no deben olvidarse de lo que nosotros les hemos hablado durante todo este año y medio. Les hemos dicho que esto no iba a ser para pronto. Es más, le voy a decir, dentro de 5 años todavía vamos a estar hablando del problema del coronavirus. Esto no se va a... La gente cree que con las vacunas lo van a resolver. No se va a resolver así. Esto se resuelve cuando Dios dice, no cuando dicen los científicos, no cuando dice el Wirecast, no cuando dice ¿cómo se llama? El doctor. Esto se resuelve cuando Dios diga que se va a resolver. Dios es el que manda en el cielo y en la tierra. Y por eso es que yo quiero seguir sus instrucciones. Fíjate qué tremendo. Creo que, sinceramente, yo pienso que Dios no ha estado agradado con la iglesia de antes de la pandemia. Y no estoy hablando de la obra de Orange, estoy hablando de toda la iglesia de Cristo. Creo que no hemos logrado entender que Dios nos escogió para estar en los últimos días.
La iglesia de los últimos días. Por eso qué tremendo cuando vemos el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 24, cuando empieza el Señor Jesús a hablarnos de todas las cosas que van a ocurrir y no lo entendemos. Y es que, hermano, la iglesia evangélica es la única iglesia donde todo el mundo hace lo que le da la gana, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde todo, esto es un caos, esto parece Afganistán. Así es la iglesia evangélica, unos dicen una cosa, otros dicen otra, esto no es cierto, esto es verdad, esto no es mentira. Hermano, cada quien predica como le viene en su gana. No hay una instrucción de Dios. Y lo que yo veo en la palabra de Dios, en el libro de Juan, allá en el capítulo 17, en la oración intercesora del Señor Jesús. Yo no sé si me pueden traer un poquito de agua. Sí, sí. En la oración intercesora, cuando el Señor está orando por sus discípulos, que van a ser posteriormente los apóstoles, les dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y le dice a ellos, la gloria que me distes es la gloria que les he dado para que sean uno. Lo que quiere Dios es que la iglesia sea una. Pero mire cómo está la iglesia ahorita. Todo el mundo es apóstol, todo el mundo es pastor, todo el mundo tiene revelación de Dios, todo el mundo es profeta. Por eso en el capítulo 24, en el verso 24, el Señor nos advierte sobre lo que va a pasar los últimos días. Y nos dice aquí, porque se levantarán falsos. Yo quiero que usted vea ese pasaje. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y quiero hablarle a todos los profetas, pero con una forma muy especial, a los profetas de obra de Orange. A los profetas que están dando palabra profética en todas las iglesias de obra de Orange que están asociadas con nosotros o afiliadas con nosotros o que están bajo la cobertura con nosotros. Hermanos profetas, tenemos que hacernos el propósito de no ser falsos profetas. Y muchas veces en la iglesia la gente confunde la gordura con la hinchazón. Confunden el profeta con el adivino. Lo que se ha movido en la iglesia ha sido adivinación. No quiere decir que no haya profetas verdaderos. Pero los que están brillando el día de hoy, tengo que decírselo, son adivinos. ¿Cómo se da cuenta uno? Porque no tienen el Espíritu Santo. Los verdaderos profetas de Dios, hablando de la profecía hoy que es martes profético, pueden profetizar solamente si tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que de ahora en adelante tenemos que ponernos bien vivos. Como dicen en México, tenemos que ponernos trucha, reconociendo lo que es falso y de lo que es verdadero. Dice el Apocalipsis que las iglesias probaban a los que eran apóstoles y los hallaban falsos. Dice que probaban a los judíos y los hallaban que eran falsos. Ahí dice. Eso es como que nos está diciendo ustedes también. Tienen que aprender a probar el falso del verdadero. Mire, ahora ustedes están mandando ahí las peticiones. Las peticiones las vamos a recibir. Lo que pasa es que tenemos un problemita técnico que no podemos poner a los profetas a dar la palabra. Eso lo vamos a resolver entre hoy y mañana. Pero en su defecto, nuestros vasos proféticos lo van a llamar por teléfono, se van a comunicar con usted para darle directamente la palabra de acuerdo a la petición que usted hizo. Pero tenemos que entender, yo lo que yo he estado trabajando y quiero trabajar, mire, quiero trabajar con los profetas de nuestras congregaciones. Y es que ha habido un falso espíritu. Lo que se ha movido ha sido un falso Espíritu Santo.
un espíritu que no ha sido del Señor, que no ha sido de Dios. Por eso el resultado, el fruto que dan, es la división, la enemistad, el chisme, la calumnia, el odio. Porque toda la raíz de lo que yo acabo de mencionar no es el amor, es el odio. Pudiéramos llamarlos los profetas del odio. Los profetas que son certeros, los profetas que tiemblan en la unción, pero que tú los ves asusando a la gente para que se salgan de las iglesias. Tú los miras criticando a sus autoridades. Tú los miras hablando mal de los otros compañeros, haciendo divisiones en las iglesias. ¿Cómo puede ser posible que profetas que tienen el Espíritu de Dios sean capaces de murmurar de sus hermanos de la iglesia, de desnudar a sus hermanos? Eso es un espíritu de rencor, ese es un espíritu de odio. Y esos son los que dijeron, así dice el Señor. Esos fueron los que hablaron de parte de Dios, supuestamente. Por eso yo quiero decirle a ustedes algo y quiero aprovechar este martes profético para instruir y decir, el verdadero profeta de Dios no anda metido en chismes. El verdadero profeta de Dios no anda repitiendo chismes y cosas que él no vio. El verdadero profeta de Dios tiene el amor de Dios. ¿Por qué tiene el amor de Dios? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es la naturaleza de Dios, y en esa naturaleza viene no solo la profecía, viene el amor de Dios. Ese amor que el mundo no puede tener, porque no pueden recibir el Espíritu Santo, no lo pueden recibir. Ese Espíritu Santo de Dios es la que nos trae el amor de Dios, en donde el amor cubre multitud de faltas. El amor tiene compasión, el amor tiene misericordia. Pero por eso usted por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero enseñar eso a los nuevos profetas que vienen, a los del Espíritu. Si usted está hablando por el Espíritu de Dios, no debe andar en chismes, no debe andar en murmuraciones, no debe andar haciendo contubernios contra sus autoridades. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a amar a sus hermanos de la iglesia y los va a cubrir, no va a andar desnudándolos en todo el Facebook, que se den cuenta los grandes defectos que tienen los cristianos. Sí, tienen defectos, tenemos todos defectos. Hasta el que los anda diciendo tiene más defectos que uno mismo. Pero ¿cuál es el asunto? Que anda desnudando. Eso es falta de amor. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Ese es un falso espíritu. Y siempre he utilizado la adivinadora del capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16, verso 16. Ahí dice que había una muchachita que era adivinadora y le daba muchas ganancias a sus amos adivinando. Y esta andaba profetizando, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Y todo el mundo decía, sí, sí, esa es la certera. Pero dice Pablo que él por muchos días oía aquello. Y había algo que no le hacía clic. No dice exactamente qué es lo que no le hacía clic. No dice la palabra del Señor qué fue lo que él vio. Pero sí dice que molestando esto a Pablo. Hay cosas que a uno le molestan. Y esas son cosas que el profeta de Dios, el que es de Dios, tiene que cuidarse. El chisme, la murmuración, el falso testimonio, el andar desnudando a sus propios hermanos en Cristo. Ahí los vas a conocer. Y no importa que sean certeros.
Porque en el Antiguo Testamento decía que cuando se cumplía la profecía era de Dios. Hoy le voy a decir, cuando se cumple la profecía no necesariamente es Dios. Ahí está, Hechos 16:16. Era la verdad, se estaba cumpliendo. Pero esa profeta no era de Dios, era una adivinadora. Y la iglesia de Cristo tiene que aprender a dividir eso, a discernirlo. Quiero aprovechar este martes para decirle eso, aprender a dividir, ¿cómo se llama? A discernirlo. Por eso, yo estoy muy contento con que haya jóvenes. Tenemos jóvenes en la iglesia que dan palabra profética, pero también como jóvenes tienen que aprender a respetar a sus padres, a oír la voz de sus padres. Y si no están de acuerdo con sus padres, no entrar en pleitos, no entrar en gritos, no entrar en ese tipo de conflictos con sus autoridades que son sus padres. Porque por eso les pasan las cosas. El mundo no es solamente lo que le enseña el TikTok. El mundo no es solo lo que le enseña el Instagram. Sí, that's funny. Sí, pero muchos de los pensamientos de los jóvenes vienen a través de todo lo que les enseña el mundo en TikTok, en Instagram, les enseñan ahí en las plataformas digitales que se han vuelto tan famosas, ¿verdad? Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que tenemos que aprender a distinguir el falso profeta del verdadero. Y yo quisiera que nosotros, especialmente si estamos en obra de Orange, entendamos que la clave está en el amor de Dios. Ahí está la clave. La descubrí porque se la descubrí al Señor Jesucristo. Cuando estaban el montón de escribas y fariseos hablando con él y discutiendo de las escrituras, me imagino que hablaban del diccionario Strong. Vea, estoy parodiando, por supuesto. Y él les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en las escrituras está la vida eterna. Pero la vida eterna soy yo, no son las escrituras. Ustedes se saben las escrituras, se saben los pasajes, ustedes recetan pasajes bíblicos, pero yo los conozco en una cosa, en que no tienen el amor de Dios morando en sus corazones. El amor de Dios. Por eso qué interesante, muchas gracias. Qué interesante cuando nos vamos al amor de Dios. Es bien famoso, 1 Corintios 13. Me imagino que usted se lo sabe. Me imagino que usted ya le ha dado lectura. Pero aquí dice, por eso, hermanos profetas, si de veras somos de Dios, el Espíritu de Dios nos va a dar este amor. Sin el Espíritu de Dios no podemos amar así. Sin el Espíritu de Dios estamos en hiel de amargura. ¿Usted no ha visto profetas que están debatiéndose y batiéndose en hiel de amargura? Hablando mal de aquel, hablando mal del otro, criticando al otro, pateando al otro, escupiendo al otro. Todo lo que sale de su boca es la hiel de la amargura. No tienen el amor de Dios. ¡Qué cosa tremenda! Pastores, probemos a los profetas. Cuando vamos a sentarnos a la mesa, cuando vamos a compartir los alimentos, ¿de qué hablan? Hermano, no es que yo quiera ser chismosa, pero se ha dado cuenta de esto y de esto y ahí viene el chisme, y ahí viene el chisme. Esos son falsos profetas. Los que andan viviendo de chismes, los que su boca tan hablan como que es de Dios, pero tan hablan como que es el chisme, como que es la murmuración, todas las obras del diablo. Ahí se conoce el profeta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí los conocemos. Jesús dice, capítulo 7 del libro de Mateo, por sus frutos los conoceréis. Y hoy que es martes profético, aprendamos del verdadero profeta. Dice, el amor es paciente y es bondadoso, no tiene envidia. Por eso qué tremendo,
El amor no es jactancioso. Pero mire qué interesante, verso 5. No se porta indecorosamente. ¿Qué quiere decir eso, indecorosamente? Sin decoro. Hay gente que sin decoro habla mal de los demás. Hay cosas que me han impactado a mí. De gente que yo dejé profetizar. ¿Verdad? Que al sentarse a hablar de los demás, los insultan. Hablan mal de ellos. Conózcalos ahí. Cuando usted esté, Espíritu de Dios, revélame. Porque la palabra dice, se levantarán falsos profetas, falsos cristos. El falso Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a probar? En el amor. En el amor. Dice que no se porta indecorosamente. Si es un profeta de Dios, no se va a portar indecorosamente. Si esto es un profeta de Dios, aquí dice, no busca lo suyo. ¿Qué es lo que andan buscando muchos? Su propia fama, su propia gloria. Que sepan que yo soy la ungida del Señor. Que sepan que yo y solamente yo soy el que digo la verdad. Por eso, no hagan las cosas para la gloria personal de ustedes. El profeta que es de Dios respeta su autoridad. Mire David, ¿qué piensa usted? Si usted se hubiera sujetado con Saúl, fíjese que estaba en un momento David tocando el arpa y Saúl estaba endemoniado. Ese sí estaba endemoniado. Mire, Saúl estaba endemoniado y profetizaba. ¿No se dio cuenta de eso? Los endemoniados pueden profetizar. Saúl entre los profetas estaba endemoniado. Dice la Biblia, búsquelo, no me crea. Y fíjese que cuando David saca el arpa para cantar, agarra la lanza, Saúl se la tira para matar a David. David, si lo hubiera matado, hubiera dicho, es que él me quería matar a mí. Pero ¿qué hizo David? ¿Mm? Que mientras aquel estaba haciendo sus necesidades en el toilet, David llegó queditito, agarró el cuchillo y en lugar de clavárselo por la espalda, lo que hizo fue cortar un pedacito de tela y después le dice, mira, aquí está esto, lo corté de su manto. Si hubiera querido matarte, te mato. Pero líbreme Dios de levantarle la mano al ungido del Señor. El ungido que estaba endemoniado, imagínense. Ungidos endemoniados. ¿Usted me puede creer eso? Sí, ahí está en la Biblia. Ahí está en la palabra del Señor. No le faltó al respeto a su autoridad. Pudo haberlo clavado por la espalda y hubiera tenido una justificación. Él trató de matarme. Y antes de que me mate, me lo echo yo. Pudo haber dicho eso. Pero no. Porque él reconoce que en algún momento aquel había estado en la unción de Dios. Y por la unción del Señor no le faltó al respeto a su autoridad. Entonces, cuando usted mira un profeta que anda hablando mal del pastor, que sale hablando mal del apóstol, que sale hablando mal, murmurando de sus autoridades, que se da la tarea de andar llamando por teléfono para difamar, esos no son de Dios. Esa gente no es de Dios. Y por eso es que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Me diréis, Señor, Señor, y Él les va a decir, jamás os conocí. Profetizábamos, sí, pero yo a ustedes jamás los conocí. Aprendamos a discernir. Es que allí dice, todos podéis profetizar, y es verdad.
Todos pueden profetizar, pero unos no van a profetizar. Unos van a profetizar del Espíritu Santo y otros van a profetizar de otros espíritus, de falsos espíritus, porque ahí dice, se levantarán falsos. ¿Dónde los conozco? En el amor. Andan buscando su propia gloria. Miren, hay mucha gente, mucha, no digo que toda, pero muchísimos de esta gente andan metidos de ministerio en ministerio, porque lo que andan buscando es que los reconozcan los demás ministerios. Mire, usted muchas veces, mira, aquí había un jovencito que se nos endemoniaba muy a menudo. Sí, pero era que donde le tocábamos el punto, un punto específico que yo sabía cuál era, se endemoniaba. Y así en esa condición, un día estoy viendo ahí, y míralo, está ahí en el túnel, en the tunnel of fire, ¿cómo se llama? The fire tunnel, esa cosa que hacen, el túnel de fuego, dando palabra profética. Y ese es el mismo que se nos endemonia en la iglesia. Bueno, pues está dando palabra profética y me imagino que más de alguna persona le debe haber dado una palabra que le atinó. Pero ¿qué le quiero decir? Andan buscando lo suyo. No busquen lo suyo. Por eso Jesús, cuando les dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y me sigue. Pero si uno no se quiere negar, es porque anda buscando lo suyo. Porque aquel joven rico se sintió triste cuando le dijo al Señor Jesús, niégate a ti mismo, dale lo que tiene a los pobres y ven y sígueme. Se sintió triste porque no quería perder lo suyo. Soy yo en mi teléfono. No quería perder lo suyo. Déjeme quitar mi teléfono que no me estorbe. Bueno, dice aquí, mire, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Este no anda repitiendo mentiras, se alegra de la verdad. Y dice aquí, todo lo sufre. ¿Cómo dice todo lo sufre? Se supone que el verdadero profeta debe sufrir por sus hermanos. Eso es lo que queremos trabajar ahora en los profetas de Dios. Dice aquí, verso 8, el amor nunca deja de ser. ¿Cómo es que ahora andan hablando mal de aquellos que un día le dijeron, te amo, lo amo, pastor? Hermanita, ¿cuánto la amo? Y ahora anda hablando mal de la hermanita que amaba. Era un amor falso porque era un espíritu falso. ¿Se cumplían las cosas? Posiblemente se cumplían. Como la niña adivinadora de esta, de Hechos 16:16. Y yo solamente le quiero enseñar a usted a discernir el falso espíritu profético. Y yo creo que esa es una de las razones que Dios no está agradado con la iglesia de antes de la pandemia. Una iglesia que ha alcahueteado el falso Espíritu Santo. Por eso está lloviendo esto que está lloviendo ahorita. ¿No se ha preguntado usted por qué se ha metido el coronavirus en la iglesia? Ve usted, con la gente que no hace caso, con los desobedientes, con los que no siguen instrucciones. Yo le estoy diciendo a usted eso, con los que no siguen las instrucciones. Ahora, se supone que son instrucciones que vienen de parte de Dios. Entonces, yo quiero decirles eso a todos los profetas, a los vasos proféticos, a los ministros de profecía. El amor nunca deja de ser. Oh, ya no me amas, ya no me ama. ¿No se sentaba usted a hablar conmigo en el salón 10? ¿No comía de mi pan? No se sentaba a comer de... Ahora no, ya no me ama. Entonces nunca me amó, porque ahí dice que el amor nunca deja de ser. Y eso es lo que se ha movido, lamentablemente, en un gran sector de la iglesia evangélica. Gente que busca lo suyo, gente que busca el dinero, gente que lo que andan es detrás del dinero y de la fama. Y esos son los que han profetizado, esos son los que dicen, así dice el Señor. Esos son los que han impresionado y han deslumbrado a la masa estulta que se cae cuando le dicen algo que se cumple. Sí, pero no viene de Dios, porque mírelos, el fruto es el odio, el rencor, profetas de odio,
profetas llenos de resentimiento, profetas que están como Simón. Simón, sí, el que estaba en hiel de amargura. Mire, todo el que anda hablando mal de otro está en hiel de amargura. Todo el que anda mal informando a otro es porque está amargado. Dice aquí, el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Es más, hay una cosa que me gusta aquí. Verso 2. Estoy hablando de 1 Corintios 13, verso 2. Dice, y si tuviera el don de profecía, y si tuviera el don de profecía, dice profecía. Este es para usted. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Dónde vamos a conocer el verdadero? En el amor. El profeta que ama, el profeta que tiene compasión, el profeta que está lleno de misericordia, el profeta que cuando profetiza no avergüenza ni humilla a los demás, el profeta que no patea con la profecía, el profeta que ve el defecto del otro y en lugar de descubrirlo, lo anima a que se corrija. Pero no lo anima con humillaciones, con insultos, porque en él está el amor de Dios. Ahí los conozco, en el amor de Dios. Dios es amor. Y el que no ama a su hermano no conoce a Dios. El que no ama al hermano que lo ofendió no conoce a Dios. El profeta que no ama, anda murmurando, anda hablando mal, que cuando se sienta a comer es para hablar mal de alguien. Ese profeta no conoce a Dios. Ahí es donde yo entendí, Señor, tengo que enseñar esto. Tengo que construir una boca, porque me dijo, dame una boca. Una boca para Dios, pero una boca que, una boca llena de odio. Una boca que ande hablando mal de los hermanos. Una boca que no tiene misericordia. Una boca que no tiene compasión. Esa no es la boca de Dios. No. Dios es amor. Y el que no ama a su hermano no conoce a Dios, aunque profetice, aunque sea certera. Por eso dice aquí, verso 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento bíblico, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Quiero animarlos a ustedes, hermanos, vasos proféticos. Yo sé que Dios te usa. No te dejes arrastrar por el rencor. No te dejes arrastrar por el resentimiento. Y Dios va a permitir que seas probado. Dios va a permitir que haya gente que diga que tú ni profeta eres. Dios va a permitir que se murmure contra ti. Que diga a la gente, mira, esa no sabe ni hablar. Esa habla atravesado. Esa no sabe ni pronunciar las palabras en español. Esa pura indígena, es pura india. Mira, se le salen las plumas a la vieja esa que profetiza. Bueno, ¿cómo vas a reaccionar contra la gente que habla así de ti? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a resentir? ¿Vas a traer ese resentimiento, esa hiel de amargura porque mire, no me reconocen de profeta? No, yo quiero animarlos. Es el momento de amarlos. Es el momento de bendecirlos. Es el momento de saber, yo tengo el amor de Dios en mí o no. Porque si yo tengo el amor de Dios y perdono, el Espíritu Santo está en mí. Ese es el verdadero espíritu. Eso es lo que quiero decirles a todos ustedes, enseñar el día de hoy, aprovechar esta oportunidad para hablar y ayudar a discernir un poquitito el falso profeta del verdadero profeta. Yo creo sinceramente que por falta de este tipo de enseñanza, antes de la pandemia, permitíamos que cualquiera profetizara.
Permitíamos que cualquiera agarrara el micrófono y dijera, así dice el Señor. Mire que en alguna oportunidad, alguna persona vino a profetizar con el micrófono en la iglesia, y yo recuerdo que le dijo prostituta a la iglesia. Inmediatamente mandé a que le quitaran el micrófono. Pero yo ahora debía haber entendido, ve, y por eso lo comparto, aprendo de mis propios errores. Yo debía haber visto que el fruto que estaba dando esa persona era resentimientos, enojo, estaba en hiel de amargura, y una persona que profetiza en esa forma, aunque sea certero, ahí no está el Espíritu Santo. Por eso, siempre tratemos de edificar. Aunque veamos el defecto en las personas, aunque veamos el pecado en la persona, no destruyamos, no lo pateemos. Tiene que estar el amor de Dios. Yo no estoy diciendo que nos volvamos cómplices de los pecados ajenos, no estoy diciendo eso. Pero yo recuerdo una enseñanza del obispo Hammond, se la quiero recordar. Le tocó orar por un pastor, y el pastor estaba teniendo relaciones homosexuales. Dice que donde él puso la mano, sintió homosexualismo. Pero imagínense que le hubiera empezado a decir cornudo, desvergonzado. Imagínense. ¿Pero qué hizo? Esa es una enseñanza muy grande para mí. Dice que se quedó viéndolo, sabiendo el pecado que el otro estaba cometiendo, y le dijo, el Señor quiere que cambies. El Señor conoce tu entrada y su salida. El Señor sabe tus intimidades. El Señor conoce perfectamente qué es lo que tú has estado practicando en lo secreto. Y lo que quiere el Señor es que tomes la decisión de hacer lo que es de Dios. Dice que aquel hombre se quebró. Y dice, quebrado o no quebrado, no lo destruí yo, no lo quebré yo, fue el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer. En lugar de ponerse a insultar, a ofender, a denigrar a la persona, a decirle esto, a decirle lo otro, ahí conocemos los que son de Dios, en el amor de Dios. Hermanos, vasos proféticos, no perdamos el amor. El amor nunca deja de ser. Dice que todo lo sufre el amor. Dice aquí que el amor no se porta indecorosamente, pero lo que me gusta es que dice que nunca deja de ser. Así que si nosotros amamos a alguien, aunque aquella persona cometa errores, no podemos dejar de amarlo. Pero a una persona que se ama, no se anda mal informando, no se anda murmurando del que uno ama. Si uno lo ama, tiene que cubrir, aconsejar, y así como me enseñó el obispo Hammond a mí, decirle la verdad, pero decírsela por el Espíritu Santo. Y si lo decimos por el Espíritu Santo, el otro se va a quebrantar y el otro va a aceptar el error que cometió cuando lo decimos con el Espíritu Santo y no con el espíritu de odio. Bueno, aquí esa es la enseñanza que quería dejar, compartirles un poquitito a ustedes, para que aprendamos a discernir. Viene una nueva etapa. Estoy convencido, amados hermanos, que cuando abramos la iglesia, que va a ser pronto, preparémonos todos, porque ahorita abrimos la iglesia, tenemos que prepararnos. Siento del Señor, ahorita vamos a abrir la iglesia. Mire, si en este momento el Señor me dice, abra, en medio de la pandemia abro, pero me lo tiene que decir Él, porque yo quiero seguir instrucciones, no de los hombres, no de las mujeres, no de los criticones. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo no me voy a mover porque me diga, porque alguien me tire indirectas, o porque alguien me quiera decir, no, diga lo que quiera. A mí me tiene que hablar el Señor. Y si me dice, abre mañana, mire, en medio de la pandemia abro la iglesia, pero me lo tiene que decir Él. Yo no quiero que ustedes vayan a sufrir los efectos del coronavirus y paren en un hospital y tal vez en un ataúd por la imprudencia mía, como ha pasado con muchos pastores. A muchos pastores no les importan las ovejas. Estaba oyendo ahora, ayer hablé un poquito con el hermano Juvencio, unos temas muy interesantes, y me estaba diciendo él que hay unas personas
que tienen ahí libros que dicen que no hay que usar mascarilla, que la mascarilla es mala y que no hay que ponérsela. Mis respetos. Y dice que uno les dice, pero ¿se va a morir gente? Sí, se van a morir los que tienen que morir, se van a morir los más débiles. ¡Uy, qué amor! Yo no creo que ese es el amor de Dios. Que se mueran los feos, que se mueran los más débiles. No, el primero que se va a morir es Él. Ahora, yo dijera, sí, se van a morir todos, que se mueran los más débiles. Bueno, ay, si se muriera Él, sí, pero yo quiero seguir predicando. Por eso me quiero mover por la instrucción del Señor. No porque me empuja la gente, no porque ay, necesito estar ahí metido. No, sí, yo también quiero estar en el grupo, pero yo quiero estar cuando Dios, el Señor, me dé una señal de que es el momento de hacerlo. Eso es todo. No me interesa la opinión de los demás. Los demás no son Cristo, los demás no son la dirección que... No, ellos no son el Espíritu Santo. Qué tremendo es eso. Miren, para mí es importante que usted comprenda que Dios quiere una iglesia diferente. Dios quiere una iglesia nueva. Dios quiere una iglesia con un espíritu nuevo, con una unción fresca. Dios quiere una presencia distinta, porque mucho de lo antiguo no era el Espíritu Santo. Si hubiera sido el Espíritu Santo, no hubieran salido murmurando, no hubieran salido hablando mal de los demás, no hubieran salido haciendo divisiones. Ese no es el Espíritu. El que anda haciendo divisiones, el que anda pescando en pecera, ese no es de Dios. Así se los digo. Y eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Por eso, perdónenme hermanos, yo creo, mi convicción personal es que por eso hay tanto muerto en la iglesia, tanto fallecimiento, tanto pastor infectado. ¿Cómo han muerto apóstoles? ¡Qué tremendo! Apóstoles que uno dice, Dios mío, pero si, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se lo llevó? Muchos es que Dios no estaba agradado. Y yo puedo decir ejemplos, pero no quiero herir las conciencias de nadie, pero yo sé que muchos se fueron porque no estaban oyendo la voz del Señor. Y yo quiero decir, Señor amado, yo quiero ser obediente. Yo sé que tú quieres una iglesia con un espíritu distinto, una iglesia que sea capaz de amar, una iglesia capaz de tener compasión, una iglesia capaz de demostrar el amor de Dios en ellos, el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu de Dios. Así es como Él quiere una iglesia después de la pandemia. Eso es lo que yo he recibido del Señor. Y hermanos de obra, no se preocupen, que porque dicen una cosa, que porque dicen otra, la gente dice. Por eso el Señor decía, ¿qué es lo que dice la gente que yo soy? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Eso es lo que es importante. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Miren, en esto hay cosas que Dios está trabajando durante la pandemia. Por ejemplo, la fidelidad al ministerio. Tenemos varios pastores que trabajan con nosotros, no son muchos, eran como unos 50 tal vez. Por ahí andan, como unos 50 pastores que están con nosotros. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo sé que no todos son fieles con el ministerio. Yo sé que muchos de ellos ni predican lo que uno enseña, ni están en la visión con uno. Enseñan lo que ellos quieren, predican lo que ellos quieren. Y a veces yo digo, Señor, humanamente me dan ganas de correrlos a muchos. Sinceramente a muchos me dan ganas de llamar teléfono y decir, ¿sabe qué, hermano? Pero ¿sabe qué? Yo no, yo me quiero quedar callado, dejarse. Sea el Espíritu Santo el que les habla a ellos de que no tenemos nada en común. ¿Cómo están trabajando conmigo si no tenemos nada en común? Si no estamos en la misma visión. Pero yo no quiero hacerlo. Yo quiero que sea el Espíritu Santo de Dios el que les hable. Aquí tengo algunas peticiones. Hermano Alberto Juárez, ya tenemos su petición. Hermana Lilian, tenemos su petición. Hermana Lupita también. Hermana Mercedes, aquí la tenemos. Hermano Diego. Hermana María, Anita, Xiomara García, Lucía Niebla, aquí la tenemos. Tenemos a Lidia Cervantes también. Hermano José Escondido. Hermana Marta. Ángeles Morales, aquí tenemos su administración. Hermana Martina.
la hermana Martina, pero Martina de Utah. ¿Eh? De Utah, aclaro, ¿verdad? Aclaro. Así que los hermanos profetas, los vasos proféticos les van a llamar y quiero animar, jovencitos, respeten a sus padres. Tal vez no estén de acuerdo con ellos, pero no le falte el respeto. Que no terminen en gritos, que no terminen en una contienda ahí, porque eso no es de beneficio para usted, eso no es bendición para usted. Aprenda a respetar las autoridades. Aprendamos a respetar a la autoridad y eso lo aprendemos cuando aprendimos a respetar a nuestros padres. El que no aprendió a respetar a sus padres no va a respetar nunca a sus autoridades y va a terminar no respetando a Dios tampoco, porque Dios es la suprema autoridad. Quisiera darles las gracias a todos ustedes, recordarles de que a partir de la semana entrante comienzan las administraciones en la oficina de la obra de Orange. Si usted quiere ministrarse, usted puede llamar al número de la oficina. El número es área 714-289-3664. Muchísimas gracias, hermanos. Esperamos que esta enseñanza le edifique, que sea algo que le ayuda a discernir lo negro de lo blanco, lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira. Porque en los últimos días campeará la mentira. Ahí dice, se llama el misterio de la iniquidad, que viene con todo engaño y con prodigios mentirosos, con profecías mentirosas. Pero el pueblo de Dios no va a ser llamado al engaño, porque el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo, que le da testimonio de la verdad, y que sea el Espíritu Santo el que le da testimonio en su corazón de las palabras que le acabo de decir, para poder discernir lo verdadero de lo falso, el verdadero Espíritu Santo y el falso Espíritu Santo que se ha movido en la iglesia de Cristo. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Recuerde que el día de mañana vamos a estar también compartiendo un poquito con ustedes a partir de las 7 de la noche, hora de California. El día de mañana, a las 7 de la noche, hora de California. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.